Buenas noches, es noche de aquí. Estamos agradecidos que todos estamos aquí juntos para oír la palabra de Dios. Estamos en Monticello, Florida, que tenemos el servicio normalmente los jueves. En Tallahassee lo tenemos los miércoles. Se acostumbra más o menos hacerlo los miércoles, pero como tenemos el inglés y el español, lo hacemos el jueves para que no haya confusión. Ahorita vamos a empezar el estudio que va a ser sobre la palabra de Dios, que es muy importante, y vamos al hermano Samuel Díaz, que va a llevarlo en una oración para empezar. Hermano. Dios Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, amado Señor, por estos medios de comunicación que permiten que tu palabra, amado Dios, llegue a todos los rincones del mundo. Bendice, amado Señor, este momento. Bendice, Padre amado, tu palabra, que no seamos nosotros quienes por nuestro conocimiento estemos llevando el mensaje de Dios, sino que seas tú a través de nosotros. Nosotros seamos tus siervos y seamos nosotros el instrumento en el cual tú, amado Padre, quieres enviar este mensaje a cada una de las personas que se conectan o que están viendo el video en cualquier momento. Bendícenos, Padre amado. Todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Este estudio es importante porque hay personas que no leen la Biblia por ello mismo. La única vez que leen la Biblia es cuando se la lee en la iglesia 2 días a la semana, pero mientras no la lee. Es importante, si no quiere flaquecer, si no quiere desmayar, si no quiere alejarte de Dios, que lean la palabra de Dios. Es una carta de amor que Dios lo escribe a nosotros. Es lo que lo da fuerza para seguir adelante. Así que si pueden, por favor, lean en su casa, hagan nota. En la Biblia habla que lo que eran más noble de todo el mundo eran los que escribían notas e iban a su casa por la noche a estudiar si era verdad lo que Pablo enseñaba. No es que yo digo que soy mentiroso, pero es importante que vayan a su casa y estudien por su propia cuenta la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Entonces, para empezar, quiero decir que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y en Juan 20, el versículo 30 y 31, voy a pedirle al hermano que la lea. 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Entonces, vemos que las palabras son importantes. En Juan, ya que estamos ahí, Juan 12, 47. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. En Juan 12, 47 y 48. Dice que 47 dice, el que me rechaza, perdón, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Habla Jesucristo estas palabras. El 48 entonces dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Necesitamos a leerla, estudiarla y conocerla para que nadie lo venga a quitarlo de nosotros, de nuestra mente, de nuestros corazones, la palabra de Dios. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3,
el versículo 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que tiene el Espíritu de Dios en ella. Inspirada de Dios. No solamente es inspirada de Dios, pero es útil. Algo que no es útil puede ser un carro que el motor no ande. Sé un hermano que tuvo un carro que se le fundió el motor y lo tuvo parqueado delante de su casa por mucho tiempo. La gente pasaba y le gustaba mucho el carro, pero no sabían que el carro no era útil, no servía, el motor estaba fundido. Pero la palabra de Dios, aunque fue escrita hace miles de años, sigue siendo útil para nosotros. Libros que fueron escritos en los años 60, 70, 80, hoy en día no son útiles. Hay libros que fueron escritos en los años 70 que habla de el amor libre, de ser el amor con cualquiera, como quiera, donde quiera. Hoy sabemos que esa clase de actitud lo lleva a la sida, al herpes, a todas las enfermedades que hay en este mundo. Y la muerte que lo lleva es una muerte horrible. Así que ese libro no son buenos. Hubo un doctor que se llamaba Spack, el doctor Spack, que escribió un libro que a los niños no debe de disciplinarlo, no debe de castigarlo, porque lo tuerce todo su carácter. Bueno, a los 60 años el doctor Spack tuvo hijos de él propio y se dio de cuenta que todo lo que escribió antes para nada sirvió. Era inútil todas las cosas que escribió sobre los niños, porque no tenía hijos de él. Ahora que lo tiene, sabe que a los niños hay que disciplinarlos. Para que sean hombres y mujeres que obedezcan a Dios, que obedezcan el camino que deben de tomar. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios es útil, sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, en justicia. Quiere decir que nunca sale de moda. La justicia es justicia antes, hoy y mañana. Entonces dice en el versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando la Biblia habla de perfecto, no habla de ser hermoso, rubio, de ojos azules, sino muchos latinos no llegáramos a ser perfectos, sino es para ser perfecto en el trabajo que tenemos. Hay un hermano que va a la iglesia con nosotros que me corta el pelo. Imagínense si antes de venir con algo para cortar el pelo, tijeras, viene con un martillo. Yo voy a decirle a ese hermano que muchas gracias por el deseo de cortarme el pelo, pero no es perfecto para ese trabajo, porque un martillo va a doler mucho más que unas tijeras. Así que la palabra perfecto es que tenemos todas las herramientas adecuadas para poder hacer el trabajo que Dios tiene por nosotros. Entonces, que es el hombre de Dios sea perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué sirve si estamos preparados pero no tenemos la herramienta? ¿Para qué sirve si tenemos la herramienta pero no estamos preparados? Tenemos que tener las herramientas que da la Biblia para entonces poder hacer la obra de Dios en las cosas que necesitamos tener en nuestra vida para poder vivir la clase de vida que le da honra a Dios. En Hebreo capítulo 4, empezando por el versículo 12, Hebreo 4, 12, dice que toda escritura, puede decirle al hermano que la lea, el versículo 12. Hebreos 4:12, pues, Sí. pues la palabra de Dios es viva y poderosa,
Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo he tenido muchas operaciones en mi vida. Y si un doctor saca, ¿cómo se llama la cuchilla que usan los doctores? ¿Bisturí? El bisturí. Y dice, bueno, tú sabes, no tiene tanto filo, pero vamos a cortar de todas maneras. Yo lo voy a parar y voy a decir que mejor suspendemos la operación para otro día, porque no me gusta que me corte con un cuchillo o un Bisturí. bisturí, que no tenga filo, porque si no tiene filo va a fallar, no va a poder cortar el tumor o los necesarios correctamente, se va a rebalar y va a cortar más de lo que necesitamos. Entonces, para que tenga doble filo es muy importante, para que sea específico en las cosas que van a quitar de nuestra vida. Y hay cosas que necesitamos quitar de nuestra vida. Pero entonces dice que separa el hueso, las coyunturas, los tuétanos, y es importante porque está hablando de lo físico del cuerpo, está hablando de lo que necesitamos, lo que nosotros podemos tocar y ver en un cuerpo. También habla del alma y del espíritu, cosas que no podemos tocar, parte de nuestra vida que es invisible a nuestros ojos, pero Dios lo ve. Y después habla de las intenciones del corazón, los pensamientos, las cosas que nosotros es duro ver. Yo puedo ver al hermano Samuel, pero yo no sé las intenciones que él tiene. Solamente Dios la sabe y la palabra de Dios la descubre. Entonces, con eso en mente, vemos que Dios quiere que nosotros tenemos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, para que supiéramos entonces que Dios lo conoce a nosotros íntimamente, que Él lo conoce a nosotros de adentro para afuera y de afuera para adentro. En Marcos capítulo 7, del versículo 6 al 9, y también el versículo 13, Marcos 6, si pudiéramos mirar ahí. Si están en su casa, entonces pueden escribir los textos y leerlos más luego. Entonces voy a pedirle al hermano que lea Marcos 7, del 6 al 9. Marcos 7. Marcos 7, del 6 al 9. Dice la palabra: Jesús contestó: Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ahí el versículo 13. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Entonces dice que la palabra de Dios es importante que la conocemos. De otra manera, si nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles o jueves, y nos sentamos y calentamos las bancas, pero no estamos pensando de lo que está diciendo, no la estamos estudiando por nuestra propia fuerza en las casas o en el carro donde estamos. Entonces estamos creyendo en Dios solamente en parte. De corazón no lo entendimos. No entendimos la palabra de Dios. Entonces no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él dice. Dice que cambiamos la palabra de Dios por tradiciones. En ese tiempo se practicaba que si uno tenía padres,
la iglesia permitía, el templo judío, los sacerdotes, que uno pudiera decir, bueno, padre, madre, el dinero que te iba a dar, ya que están viejitos y no pueden trabajar y no pueden comprar comida, el dinero que le iba a dar para ayudarle, se le dio a la iglesia. Y entonces, cuéntalo como si fuera suyo, pero se lo dio a la iglesia. Eso no ayuda a nadie. La Biblia dice claramente que lo que honra a su padre y a su madre va a vivir bien y va a vivir una vida larga en este mundo. Pero si no lo hacemos, entonces ¿qué esperamos de Dios? Esperamos lo opuesto. Entonces queremos mirar que la palabra de Dios nunca anula lo que es correcto, lo que es la obligación que nosotros tenemos para los seres que amamos, a nuestros padres. En Gálatas 1, el versículo 6, si pudiéramos mirar en Gálatas 1, versículo 6 al 9, del 6 al 9. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces aquí está diciendo que la palabra que usa normalmente es anatema, es que caímos sobre la maldición de Dios, que no se puede quitar de nosotros. Si nosotros oímos y habla de ser engañado, mira, es fácil ser engañado cuando no conocemos la verdad. Tenemos que ver que los tesoreros de los Estados Unidos, ellos cuando están estudiando de cómo ser tesorero, nunca estudian un billete falso. Al contrario, lo que estudian día y noche es el billete real, el dinero real, el dólar real, para que así cuando le presente un billete falso delante de sus ojos, lo reconocen como falso. No hay que conocer el falso para poder reconocer el falso, sino conocer el que es verdad. Y nosotros, para estudiar la Biblia, para conocer el Evangelio real, estudiamos el Evangelio, estudiamos lo que dice la Biblia. Cuando viene una persona, como hubo predicadores, y hay predicadores, que dicen, bueno, no hay pecado, o pueden hacer lo que quieran, o pueden hablar lo que quieran, pueden hacer cualquier pecado que quieran. Eso es falso, eso lo lleva a la perdición, al infierno. Tenemos que tener cuidado a no ser engañados. Pero si yo nunca he leído la palabra de Dios tal como está, ni es fácil ser engañado. No vamos a ser un pueblo que somos engañados fácil, sino vamos a ser un pueblo que conocemos la palabra de Dios. Yo estoy orgulloso de muchos hermanos que vienen aquí en Monticello, que conocen la palabra de Dios. Y cuando entra alguien y lo quieren llevar por el camino que lo han llevado a ellos otros predicadores, ellos son los que lo corrigen y dicen, sí, pero la palabra de Dios dice esto. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados por la mentira, para no caer bajo de la maldición
de Dios, sino conocer la palabra de Dios, para que entonces podamos estudiar bien lo que dice Dios. Miren conmigo, si pueden, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al 4. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y oirán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces dice que va a llegar el tiempo, y ya lo vemos, que estamos en ese tiempo donde las personas no van a estar satisfechos con la palabra de Dios. Ellos quieren ir a la iglesia y que haya cosas regaladas, que haya cosas pachanga o party, o que hagan cosas que no están en la palabra de Dios. Y personas que vienen a la iglesia para oír lo que su oído quieren oír. Quiere decir que tienen en mente que la palabra de Dios no es suficiente si no tiene lo que a ellos les gusta. Entonces, lo que vemos es que van a buscar maestros que van a predicar lo que quieren ellos. Y lo vemos tantas veces y tantos lugares donde predican solamente lo que el pueblo quiere oír. Si el pueblo quiere oír que no hay pecado, van a oír que no hay pecado. Yo soy de Miami, y en Miami hay iglesias que enseñan que la marihuana deben de fumar antes de empezar el estudio, que un hombre invertido puede ser predicador, una mujer puede predicar aunque sea invertida. Tenemos que ver que la palabra de Dios no juegas con esas cosas, sino lo lleva a nosotros a la verdad. Y cuando estamos firmes en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, entonces nadie puede cambiarlo fácilmente a nosotros. Tenemos que estar listos siempre para defender la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No por lo que yo creo o lo que yo pienso, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, entonces estamos viviendo correctamente. Y cuando conocemos la palabra de Dios, la verdad, entonces no va a ser fácil a ser confundido por otras palabras que suenan bien, pero no es lo que dice Dios. Entonces, con eso en mente, vamos a ir aquí mismo, en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo. Estábamos en segunda de Timoteo, pero vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 16, que dice, así dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persistes en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Entonces dice que mantengamos nosotros en la doctrina de Dios. Siendo esto, nosotros vamos a salvarlo a nosotros mismos y a todo el mundo que lo oye. Es importante a seguir la palabra de Dios, a no ser confundido por otras doctrinas o otras enseñanzas, sino seguimos en la palabra de Dios. A todo tiempo seguimos en ella, para entonces no ser confundidos nosotros. Vamos a mirar un momento en el libro de Juan, capítulo 8.
Juan 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Hermano. Dice la palabra, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Entonces, Cristo está hablando de un punto que le molestaba a los judíos, que si conocen la verdad le hará libre. A los judíos que oían y que entendieron y que se hicieron discípulos, hacerse discípulos de Cristo es hacerse alumno de Cristo. Dice que a lo que ellos se hicieron discípulos, dice, si vosotros permanece en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Entonces vamos a conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Es fácil a caer en la mentira, es fácil a caer en la esclavitud que Dios no quiere que nosotros cayéramos. Entonces cuando creímos la verdad y la ponemos en práctica, entonces estamos viviendo tal como Dios quiere que vivamos. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios, a lo que nos enseña la gente. Cuando alguien me dice, no, porque yo creo y yo pienso que Dios quiere esto o lo otro, tengo que pensar, ¿es la palabra de Dios o es lo que cree o es lo que piensa la persona? Tenemos que regresar a la palabra de Dios para no ser confundido por el mundo, a no ser confundido por palabras que suenan espiritual, pero no lo son. Nosotros tenemos que mantenerlos en la palabra de Dios para poder reconocer el camino que vamos a caminar. El hermano Samuel. Sí, tengo una pregunta. Dice, la palabra los hará libre. ¿De qué manera hoy día estamos siendo de pronto manipulados por otras congregaciones con respecto a la palabra? ¿En qué estamos siendo esclavos con otro tipo de mensaje que nos estén dando? Un mensaje que está en error y no lo reconocemos porque no conocemos la palabra de Dios, la Biblia. Es una manera que lo pone a nosotros en esclavitud, en mansedumbre o en servidumbre, perdón. Tenemos que conocer la palabra para cuando oímos algo que no está correcto, podemos nosotros entonces escoger la palabra de Dios sobre las intenciones de las personas que están enseñándolo a nosotros. En mayoría de las personas que estamos aquí en la iglesia, somos llevados a obedecer cosas que Cristo no quiso que nosotros obedecemos. A pensamientos, escrituras. Hay personas que te dicen, para tú ser cristiano, tienes que, por ejemplo, levantar la mano y contar hasta 3. ¿Quién de nosotros creemos que eso es buen sistema de convertirlo a ser cristiano, de ser borrado todos los pecados de mi vida? Muy poco de nosotros creyéramos eso, pero yo he visto videos donde todos que estaban en el auditorio estaban de acuerdo que levantamos las manos, contamos hasta 3 y ya somos cristianos. Increíble, pero así es. Tenemos que ver, la doctrina de Dios es difícil para nosotros, pero simple para entender. Hoy en día tenemos más de 3,400 denominaciones en los Estados Unidos solamente. Imagínate lo fácil que ha sido abrir iglesias
que están enseñando algo diferente a lo que Dios quiere que nosotros enseñamos y nosotros aprendimos. Entonces es fácil a confundir a una persona diciéndole que así dice Dios y no es lo que dice Dios. Tenemos que quedarlo pegadito a la verdad. Yo he tenido amigos que son ciegos de nacimiento o que son ciegos después de viejo y van a la escuela a aprender cómo hacer cosas para su propia vida, para poder cocinar, para poder mantenerse libre de ayuda de otra persona. No que ayuda es mala, pero cuando la podemos hacer nosotros mismos por nuestra propia fuerza, es algo bueno en nuestra vida. Y las personas que aprenden cómo conocer un billete, cómo conocer cuando algo está en venta o no en venta, y con cómo se siente el papel que está escrito el dinero o el menudo, si es 25 centavos o un real o una peseta o uno de 5 centavos. Ellos pueden conocer porque son entrenados. No son entrenados a conocer lo falso, sino son entrenados a conocer lo que es verdad. Y nosotros debemos ser el pueblo de Dios, que somos duros para confundir, porque conocemos la verdad, conocemos las escrituras de verdad y no las opiniones de las personas. Nosotros venimos pensando que yo sé lo que dice las escrituras y a través de las escrituras yo pongo mi fe. Pablo dijo que yo sé en quien yo ha conocido, en quien yo ha creído y ha puesto mi depósito para ese día que va a venir, el último día. Entonces Pablo pone todo lo que él cree en la palabra de Dios. No ponemos un porcentaje en la palabra de Dios y otro en una persona, sino es todo en la palabra de Dios. Cuando somos esa clase de persona, no podemos fallar, porque estamos poniendo toda nuestra fe en la palabra de Dios y no en las personas que vienen a enseñarlo lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Así que cuando somos somos esclavos porque lo han confundido. Es fácil, si no, ¿por qué hubiera 3.400 denominaciones en los Estados Unidos solamente? No estamos hablando de otros países donde hay mucho más personas que creen, enseñanza de otras personas, de otras denominaciones. Tenemos que tener la confianza, la fe en la palabra de Dios y no en los predicadores, no en las personas. Cuando somos así, entonces podemos tener toda la disciplina en nuestra vida para seguir a Dios. En Hechos capítulo 2, el versículo 42, dice las escrituras, Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante a seguir la doctrina de los apóstoles, porque ellos están hablando la doctrina de Dios, lo que Cristo lo enseñó a ellos que obedeciera. Cuando estamos aprendiendo lo que dice Dios, la doctrina de Dios, entonces no vamos a fallar. Vamos a estar perfectos, vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra, como dice las escrituras. Nosotros tuvimos unos visitantes que vinieron a un jueves por la noche y me preguntaron a mí cuál doctrina es la que enseñamos nosotros. Y yo les enseñé este versículo, que nosotros estamos dedicados a la doctrina de los apóstoles,
a la doctrina de Cristo Jesús. Cristo Jesús lo dio el poder a los apóstoles para que se recordara de todas las palabras que ellos oyeron de Cristo. Y esas son las palabras que nosotros estamos entrenados a obedecer, a recordarlo. Y con eso pudieron entonces a callarse y oír que lo que estábamos enseñando es la doctrina de los apóstoles. Si hoy se siente que estamos oyendo o lo enseñaron una doctrina diferente a la doctrina de los apóstoles, tenemos que sentarlo en la casa con la viva Biblia abierta, con las notas que escribimos y mirar si estamos obedeciendo lo que Dios dice o lo que dicen los hombres. Cuando estamos obedeciendo lo que Dios dice, entonces estamos preparados para poder enseñar, para poder obedecer, para poder llevar a los hermanos, a los amigos y hermanos que quieren conocer la verdad. Hermano, tiene una pregunta. Un pasaje bíblico para complementar esta explicación la vemos en Hebreos 8, versos 6 y 7. Dice la palabra: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, por el que Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Dice el verso 7, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por el segundo pacto. Ahí vemos la importancia en el antiguo pacto, el sacerdote que procedía de la tribu de Leví era el que hacía el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y asimismo venían las primicias, venían los diezmos, pero en el verso 7 dice que si el primer pacto no hubiera tenido defecto, pues ¿para qué llega el segundo pacto? Amén. Ahí nos lo está aclarando el apóstol Pablo a través de este pasaje. Y la palabra pacto es un contrato que estamos haciendo con Dios. Y Jesucristo hace un contrato con nosotros. Y Él le dice a nosotros cómo llegar al cielo, cómo vivir libre de pecado, cómo obtener la salvación que Dios quiere que tenemos. Cristo murió por nosotros para cambiarlo de discípulo a ser cristiano, a obtener la salvación que Cristo da libremente a cada persona que lo obedece a Él. Gracias a Dios por su pacto, por su contrato que lo da a nosotros, que podemos ser libres de toda maldad, podemos ser libres del pecado, podemos vivir como debemos de vivir en las escrituras del Señor. Esta noche, si hay personas que no saben si han obedecido el Evangelio de Dios, acuerdo a la Biblia, o han obedecido las enseñanzas de hombre, llámalo, habla con nosotros y lo ayudamos a conocer la verdad de la palabra de Dios, para entonces poder vivir debajo del nuevo pacto, para poder entonces alcanzar la salvación que Dios quiere para con nosotros. El Evangelio es fácil, pero es lo más duro que pudiéramos obtener nosotros. Le digo que vosotros, si necesitan ayuda, háblalo aquí a la Iglesia de Cristo de Centro o a la Iglesia de Cristo de Timberlake en Tallahassee, Florida, para poder llevarlo a conocer la verdad, y la verdad le hará libre. Si podemos ayudarlo en algo, por favor, de hablar con nosotros, para nosotros entonces poder llevarlo a la verdad y ser libre ustedes del pecado y de las tradiciones de hombre. Todo esto lo pedimos en Cristo, que es nuestro Señor y Salvador,
Vamos a ir a Dios en oración para terminar. Oremos. Padre Santo, Padre vivo, le damos gracias por su amor con nosotros, por su paciencia con nosotros. Le damos gracias por su palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Le damos gracias por salvarlo a nosotros del pecado, que tan fácil lo confunde a este mundo perdido. Gracias por esas escrituras que lo lleva a nosotros a un nivel de conocimiento que no vamos a ser fácilmente engañados. Gracias a Dios por su palabra, por su pueblo, por su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, para traerlo un pacto nuevo, el pacto de plena salvación para con nosotros. Le damos gracias por todo esto, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien nos salvó y murió y resucitó al tercer día por nosotros. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias.